Si me permiten, tengo a Gato en este momento en línea, analista político, al que le damos la bienvenida y le agradecemos por este rato. Con mucho gusto, encantado de estar aquí nuevamente. Bueno, no Y sé a si las venía órdenes. escuchando justamente a la intervención del panelista Marguerite recién, en un Sí, análisis de las fortalezas, digamos, y las debilidades de esta primera mitad de gestión, ¿no? yo diría que en líneas generales coincido con Marguerite. Un gobierno que atraviesa la mitad de su gestión, normalmente fuera de lo que es la adhesión inicial que casi todos los presidentes tienen y los gobiernos por consiguiente también, a medida que va transcurriendo el tiempo, la curva se va allatando y al final se produce una suerte de hoyo que significa la pérdida de adhesión al gobierno y luego la remonta al final de su periodo. Sin embargo, este gobierno mantiene índices de adhesión muy interesantes, alrededor del 50%, lo cual es bastante singular, especialmente en América Latina, donde los gobiernos suelen arrancar con porcentajes, como decía, favorables, pero rápidamente se Bajo, derrumban. sí. De manera que este gobierno, con luces y con sombras, es una obra humana, y como toda obra humana no es perfecta, yo diría que llegó al gobierno en una situación difícil. No nos olvidemos que en el 20 Uruguay atravesaba dificultades económicas ciertas, había perdido muchos puestos de trabajo, no era buena la situación productiva del país, y sin embargo, y con una inesperada pandemia como tuvo, y luego de ella una guerra también inesperada en el exterior que trastocó la economía mundial, el gobierno logró sobrellevarla bastante airosamente. Actualmente vivimos un periodo de crecimiento económico importante. Las últimas noticias de este mes están indicando de que se estaría controlando la inflación, lo cual no es menor, ¿verdad? En un mundo inflacionario, que un país pequeño en América Latina logre controlarla, es un dato relevante y que habla muy bien del gobierno. Naturalmente que faltan muchas cosas para hacer en este país. Ahora nos enfrentamos a dos desafíos que me parece, Victoria, que son absolutamente decisivos para el futuro, no ya del partido en el gobierno, absolutamente decisivos para el futuro del Uruguay. Por un lado, la reforma de la Sí. seguridad social, muy importante porque el país no puede seguir auxiliando a las jubilaciones y pensiones con el 10 o el 11 del Producto Bruto Interno. Es una cifra absolutamente inusual en cualquier país del mundo y que daña seriamente cualquier plan de crecimiento económico. Pero más importante que eso, mucho más importante, es la reforma educativa. El país arrastra desde hace 14 años una caída incesante en sus índices de aprendizaje, ¿verdad? Las pruebas PISA, pruebas internacionales, absolutamente neutras desde el punto de vista ideológico, están demostrando que los uruguayos no aprendemos, y no solo no aprendemos, sino que paulatinamente nos vamos desculturizando. Secundaria tiene un índice de deserción absolutamente alarmantes. Primaria no está un poco mejor, pero no bien en absoluto. Y en esas circunstancias, hace 14 años que arrastramos esta situación. No nos olvidemos que la reforma de la educación posterior a la derrama del 2008 es la que ahora estamos viviendo. Y sin embargo, todos los índices de ella son negativos para el país. Bueno, De habrá que modo que ver yo, si esta reforma propuesta es la reforma que se necesita también. naturalmente, No lo vamos a saber ni hoy ni mañana ni... no, seguramente que no. En materia social, las ciencias sociales son ciencias muy inexactas, muy complejas. Es mucho más fácil predecir un acontecimiento físico que predecir un acontecimiento social. Yo creo que la reforma
me da la impresión, no soy técnico en la materia, que está bien orientada, procura ir gradualmente mejorando los índices de educación, puede tener errores, tiene una oposición desgraciadamente cerrada por parte de los sindicatos, probablemente no tan cerrada por parte del conjunto del profesorado, pero de parte de los sindicatos una oposición muy fuerte. No son las mejores condiciones, sin duda, para producir una reforma, pero son las que tenemos en el país. El país en ese aspecto está muy dividido, es una división ideológica. Bueno, sí. ¿qué me dice de la famosa grieta? Bueno, ¿Se ha consolidado, profundizado en esta primera mitad de gobierno? Justo de eso iba a hablar. No tenemos una grieta como tiene la Argentina, o como tiene Brasil, o como tienen muchos países de América Latina. América Latina es un buen espejo para nosotros porque naturalmente somos parte de ella. Y volviendo un segundo a la pregunta anterior, Uruguay está mucho mejor que casi todos, por no decir todos los países de América del Sur y América Central. En cuanto a la grieta, yo te diría, Victoria, que no hay una grieta, lo que hay es un tajo que se va profundizando. Ahí el país está dividido desde el punto de vista político y en cierto modo desde el punto de vista doctrinario en dos grandes visiones, una visión de la coalición frentista y la otra de la coalición que gobierna, la coalición democrática o multicultural o multicolorida, como se la quiera llamar, no tiene un nombre específico y es una característica curiosa. Tampoco tiene la coalición de gobierno una organización que le permita funcionar como funciona el Frente Amplio, que tiene una cohesión interior mucho mayor, pero aún así con una organización piramidal donde el presidente de la República es el que mantiene las conversaciones y por consiguiente la cohesión de la coalición, yo diría que funciona bastante bien. Hay disidencias, hay necesidad de los partidos integrantes de mostrar cada uno de ellos sus características, pero en las grandes cosas ha funcionado bien. Y cuando hablo de las grandes cosas me refiero, por ejemplo, a la LUC, ¿verdad? La LUC fue, aún cuando se ganó con un porcentaje pequeño y con una oposición que mostró que es robusta en el país, eso no se puede olvidar, son las condiciones políticas en las cuales funciona el Uruguay. Aún así fue una victoria importante, donde se adelantó además gran parte de la reforma educativa. Hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? La LUC significó un avance en materia educativa que abrió el camino para las posteriores reformas. Yo no sé si el año que viene y en lo que queda de gobierno en estos 2 años y pico se logrará, concretar ambas reformas. Tengo la impresión de que la reforma educativa, el gobierno está absolutamente decidido a llevarla adelante, pese a la oposición cerrada de los gremios y la oposición del frentismo contraria a la reforma. Pero aún así creo que la va a llevar adelante y eso, como decía antes, me parece el logro básico para el Uruguay. Victoria, el Uruguay depende de que tengamos ciudadanos aptos para desafiar un futuro que, como todo futuro, es complejo, ¿verdad? El mundo cambia a una velocidad de vértigo y tenemos que tener una ciudadanía preparada para adaptarse a esa transición rápida que sufren todas las naciones del mundo. Nosotros tenemos una visión un poco aldeana, un poco estatuista de la forma de conducirnos, que no se condice con los desafíos del mundo que viene. Por consiguiente, la reforma educativa es vital para afrontar los desafíos de ese mundo, pero es vital para muchos otros aspectos de la realidad uruguaya. Por ejemplo, la seguridad. El delito se puede detener el delito con represión. Está probado en el mundo que no es así, ¿verdad? La delincuencia es también
un fenómeno cultural. El hecho de Sin que duda. tenga un signo de menos adelante no significa que no sea también un fenómeno cultural. Los fenómenos culturales pueden ser positivos y negativos. La única forma que tenemos, profunda, verdadera, real y efectiva, de atacar la delincuencia es educando. Y educando bien, educando para afrontar los desafíos que el país tiene por delante. Yo Muy sé, se bien. dice... Sí, perdón, Victoria, dígame. No, 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 simplemente le iba a agradecer. No, con muchísimo gusto. Termino diciendo una cosa muy pequeña. Creo que tenemos que, digamos, de alguna manera tener una actitud positiva frente a la necesidad de cambiar el país. No podemos seguir aferrados al país del pasado. Ese es el desafío fundamental y en eso la educación es absolutamente central. Muy bien. Gato, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Al contrario, Victoria, a las Muchas órdenes. gracias.